En este vídeo quiero hablarte sobre una pregunta que se están haciendo muchos escritores a día de hoy con el uso de la inteligencia artificial. La pregunta ¿es ético, está bien, es correcto, es bueno, es recomendable usar la inteligencia artificial para escribir, sí o no? Yo he visto a algunos escritores decir que no es ético, que es trampa, que está mal, y otras personas defienden lo contrario, que sí es ético, que es necesario y que es una herramienta poderosa que debemos utilizar. En este vídeo te voy a dar mi opinión sobre esta cuestión fundamental, sobre esta pregunta que millones de escritores de todo el mundo se están haciendo a día de hoy. ¡Comenzamos! En primer lugar, te diré que mi respuesta a esta pregunta, y ya te la anticipo al principio del vídeo, mi respuesta es clarísima. O sea, la pregunta de si es ético escribir usando la IA, la respuesta clara y rotunda es que sí lo es. O sea, para mí es ético escribir usando la IA. Y en este vídeo te voy a explicar las razones por las cuales yo pienso que esto es así. En primer lugar, tenemos que entender una verdad incómoda sobre la literatura, que es que la escritura nunca ha sido completamente pura. ¿Y qué significa eso? Significa que en el proceso de escribir un libro normalmente no suele intervenir una única persona, que es el autor. Suele intervenir el autor, el editor, el corrector, los lectores beta, incluso antiguamente diccionarios, enciclopedias, obras de consulta, talleres, libros ajenos como influencia. Es decir, hay toda una tradición en la cual, venimos de una tradición en la cual el autor no es el único responsable de todo lo que contiene su libro, sino que el autor es ayudado por otros profesionales o por obras de consulta a lo largo del proceso creativo. Por ejemplo, imaginemos que yo escribo un libro y el editor cambia el título, o el editor cambia el final, o el editor me dice que tal o cual capítulo no funciona bien y que eso hay que cambiarlo. Eso se ha hecho siempre, eso se ha hecho toda la vida. Y podría ponerte multitud de ejemplos de libros en los cuales el editor ha tenido una influencia decisiva, cambiando el título, cambiando el final, cambiando personajes, quitando cosas, poniendo cosas. Es decir, el escritor es aconsejado, es asesorado por el editor. Al menos se hacía antiguamente así, el editor era un personaje que tenía una relación muy estrecha con el escritor, sobre todo en las editoriales pequeñas, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, que el editor pues ni lo ves y delega todo en otras personas y es todo muy diferente. Pero ahora te estoy hablando de la figura del editor tradicional, del editor que ha habido durante décadas o siglos, que es el editor que lee el libro, que se sienta con el autor y ve cómo mejorar el libro. Entonces, si el editor te dice que tienes que cambiar el final del libro y tú lo haces, ¿eso es ético o no es ético? Tú me dirás que sí, evidentemente es ético. ¿Por qué no lo va a ser? Si yo cojo mi libro y se lo doy a una inteligencia artificial como Gemini o como ChatGPT o Claude o cualquier otra, Grok, y esta herramienta me dice que el final no funciona y yo lo cambio, ¿eso es ético o no es ético? Porque en realidad es lo mismo. ¿Qué pasa? Que si el editor te lo dice, eso está bien. Pero si te lo dice una herramienta de IA, eso está mal. Si el editor te sugiere cómo cambiar el título, eso está mal, eso está bien. Pero si tú pones tu libro en ChatGPT y ChatGPT te da 10 títulos y tú eliges un título y cambias el título, eso no es ético. Entonces, ¿por qué no es ético? Es igual de ético. Lo mismo que te estoy explicando del editor pasa con el corrector. Todos los escritores, casi todos, publican sus libros contratando a un corrector profesional. Todas las editoriales tienen correctores que corrigen los libros. O sea, prácticamente ningún autor, ahora con la autoedición sí sucede que hay autores que publican sus libros sin corregir y ellos son responsables al 100% de todo el texto, pero lo normal es que haya un corrector. Lo normal es que haya un lector beta, que es una persona que lee tu libro, hace un informe, nosotros esto lo hacemos en Editorial Letra Minúscula, un informe de lectura que te ayuda a mejorar el libro. Entonces, para mí,
Es totalmente ético usar inteligencia artificial, por ejemplo, para desbloquearte cuando no sabes cómo comenzar. Si tú te estás escribiendo un libro y escribes un capítulo y te quedas bloqueado, si tú coges, pones ese capítulo en ChatGPT y le dices, oye, proponme 3 continuaciones de este capítulo, y ChatGPT te lo propone 3 continuaciones y una te gusta, y sigues por ahí y utilizas esa idea, eso está bien, eso es ético. Luego también la IA te puede ayudar a mejorar una idea caótica. Tú igual tienes una idea, como tiene que ser el libro, el argumento, tú puedes poner ahí el argumento en ChatGPT y le dices, oye, revisa este argumento y mejóralo, y te lo mejora. ¿Por qué está mal eso? Está bien. Te puede ayudar a mejorar la claridad de un texto, el ritmo, el estilo. Puedes explorar alternativas narrativas. Tú puedes tener un texto escrito y decirle, oye, oscuréceme el estilo de este texto. O cambia la estructura de las frases y la puedes poner con frases más cortas o más largas, etcétera, etcétera. Te puede ayudar a revisar tu libro, a resumir y a pulirlo. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, no hay ningún problema ético en ese uso de la inteligencia artificial para escribir. ¿Cuándo podría haber problemas éticos? El problema ético, que podría ser cuestionable, podría ser si tú publicas íntegramente un texto generado por IA y sin revisar. Eso no está bien. O sea, no es que no sea ético, es que simplemente tú te estás poniendo como autor de un texto en el cual no has generado nada. Si tú tienes una visión del libro, si tú escribes un resumen del libro, si tú luego utilizas la IA para, digamos, generar un primer borrador del libro, y luego a partir de ese borrador tú lo vas cambiando, lo vas puliendo, vas dando tu voz narrativa, vas cambiando la estructura, vas corrigiéndolo, etcétera, etcétera. Digamos que lo haces tuyo, ese texto. Para mí no hay ningún problema ético ahí. Sí que entiendo a los críticos de que tú coges ChatGPT y le dices, oye, escríbeme un índice de un libro de autoayuda. Y te escribe un índice. Y luego le dices, hazme un capítulo, desarrolla cada uno de los capítulos de este índice. Y te desarrolla cada uno de los capítulos del índice. Y luego tú coges ese texto sin corregir, sin revisar, sin pulir, sin poner tu voz narrativa en ese texto, sin que ese texto realmente refleje tus propias ideas, tu propia visión del mundo, sino que simplemente te limitas a copiar y pegar texto de la IA sin ton ni son, sin criterio y sin ni siquiera, muchas veces, ni siquiera leer lo que has escrito, lo que ha escrito la IA, bajo mi punto de vista, eso es un uso ilegítimo y no ético, un uso poco inteligente de la IA. También sería un comportamiento no ético de la IA para escribir e imitar a un autor vivo, por ejemplo. O sea, coger un texto de Stephen King, ponerlo en ChatGPT, decirle, escríbeme un texto imitando este estilo, imitando las temáticas de Stephen King. Porque ahí lo que estás haciendo es una imitación del estilo de un autor. No es ilegal, porque es un texto diferente, pero ahí tú no estás poniendo tu voz narrativa. Simplemente te limitas a copiar, utilizando una herramienta de IA, lo que otro ha hecho. Su manera de escribir, sus historias, sus temáticas, etc. Eso es una imitación y no es tu voz narrativa. Y por lo tanto, yo eso sí que lo considero un uso equivocado de la IA. Y luego, como ya he dicho antes, cuando tú no entiendes ni controlas lo que estás publicando, cuando tú escribes un libro de un tema de que no tienes ni idea, simplemente usando la IA, cuando no revisas muchas veces ni siquiera el texto, etcétera, cuando renuncias a la autoría real del libro, no es que uses la IA para ayudarte, sino que la IA lo hace todo y tú simplemente pones ahí tu nombre. Eso sí que me parece cuestionable y poco ético. Por ejemplo, comparemos usar la IA con usar una calculadora. ¿Es ético? Sí. Pedir ayuda para redactar, para mí es ético. Usar Photoshop es ético. Usar herramientas de IA para crear imágenes es ético, para mí sí. ¿Qué no es ético? ¿Qué no sería ético? Por ejemplo, entregar un examen hecho por otro. Eso no es ético. Firmar un libro que no entiendes. Tú le pides a la IA que te haga un libro de divulgación de física cuántica
y tú no tienes ni idea de física cuántica y publicas ese libro sin ni siquiera entender lo que pone el libro, sin tener ni idea del tema del libro, eso no es ético. Y luego también podríamos decir que no es ético escribir usando la IA si te apropias de una voz narrativa que no es la tuya, porque eso es suplantar el estilo de un autor. Entonces, para mí, la IA no mata al escritor, porque el escritor tiene algo que es irreemplazable, que es su experiencia personal, su memoria emocional y luego su visión personal del mundo. Y eso es realmente lo que tiene valor. Por lo tanto, el utilizar la IA como una herramienta para acelerar y potenciar la voz del autor, bajo mi punto de vista, es absolutamente ético. Y yo creo que si somos capaces de escribir más, de escribir mejor y de escribir buenas historias que realmente reflejen nuestra visión del mundo y las ideas estéticas y ideológicas que tengamos y queremos transmitir, eso está bien. Por lo tanto, yo te invito a superar creencias limitantes, prejuicios que yo creo que con el tiempo iremos superando. Y pienso que el uso de la inteligencia artificial para escribir, que es algo que se está usando de manera masiva por parte de millones de escritores, es algo que tenemos que incorporar en nuestro flujo de trabajo como una herramienta más de trabajo y que nos puede potenciar y ayudar a ser mejores escritores. Gracias por escucharme, me encantaría conocer tu opinión, me gustaría saber si es ético o no es ético el usar IA para escribir, me gustaría saber si la estás utilizando para escribir tus libros y cómo la estás utilizando. Por favor, ponme un comentario aquí abajo y me comprometo a responderlo. Gracias por ver este vídeo, ya sabes que si quieres escribir y publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte, escríbeme a contacto@letraminuscula.com. Visita nuestra página web letraminuscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.